Bien, hermanos, vamos a Apocalipsis capítulo número 14. Apocalipsis capítulo número 14. La clase pasada del libro de Apocalipsis estábamos viendo el capítulo número 17, que habla acerca de la Babilonia, que acerca de la caída de Babilonia y la condenación de la gran ramera. Vimos precisamente, ¿verdad?, este tema, y no es que yo me haya saltado los pasajes de una forma cronológica, sino que recuerden que el Apocalipsis menciona etapas, menciona eventos, y a veces es un poco complicado poder situar los eventos dentro precisamente de ese acontecimiento de la 70ª semana de Daniel, que se conoce como la gran tribulación o la tribulación. Aquí tenemos un diagrama que nuestro hermano nos va a mostrar. Este diagrama, si espero se alcance a ver, si no, acérquense un poco más. Está precisamente graficado lo que es la 70ª semana de Daniel. Ustedes en su parte, ustedes están de aquel lado, en su parte izquierda ven una nube, ¿no? Y lo que está cayendo no son gotas de agua. No, es el arrebatamiento. Es el arrebatamiento. Están subiendo los santos, ¿verdad? Los convertidos durante la dispensación de la gracia, desde que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz. Y en ese momento, pues dice la palabra de Dios que cuando nuestro Señor Jesucristo decida venir por segunda vez, surgirá el arrebatamiento. Es una carta de Pablo a los Tesalonicenses, donde dice que vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta gráfica es la más cercana a lo que podemos nosotros notar con respecto a los eventos. Si usted quiere esa gráfica, se la voy a proporcionar. Pero no se sitúe y sea demasiado, vamos a decirlo así, dinámico, ¿no? De agarrar y decir, es que hay 17 sellos y están como en el 2 años un cuarto. No. ¿Por qué? Porque algunos incluso se empalman, pero sin embargo ahí están precisamente este tipo de eventos. ¿Sabes manejar el Zoom, verdad? Ahí. No. ¿No? No. Bueno, aquí tiene una lupita. Ándale, ponle la lupita y situar, y te puedes situar en diferentes partes. Sí. ¿Ya te fijas? Es correcto. Ahí se puede situar. Y ustedes observan cómo dice el arrebatamiento. Obviamente ahí hay una bandera. ¿Saben a qué bandera corresponde? Israel. A la bandera de Israel, blanco, azul. Y ese emblema se le conoce como la estrella de David. Algunos dicen que representa las 12 tribus de Israel en sus 6 ángulos internos y 6 ángulos externos. Pero, bueno, más allá, vemos precisamente que el arrebatamiento sería al inicio de la 70ª semana de Daniel. Si podemos situar un poquito más exacto, sería sobre la línea negra, cuando comienza la 70ª semana de Daniel. Hay un periodo de transición en el cual nuestro Señor llama en Mateo 24 precisamente el principio de dolores. Y ese principio de dolores, ¿verdad?, puede ser incluso un poco antes de la 70ª semana de Daniel, pero nosotros seremos arrebatados porque los santos no estamos puestos para ira, es decir, para el juicio de Dios. Y ahí se habla de una confirmación del pacto. Esa mano representa la mano del anticristo. Hay una confirmación del pacto, ¿verdad?, que hará el anticristo un pacto con el pueblo de Israel y generará una paz ficticia, en la cual, ¿verdad?, él tendrá precisamente mucha injerencia con respecto a esto, el anticristo, para poder llevar a cabo sus planes, y a la mitad de la semana va a romper ese pacto. Aparecen los 4 jinetes de Apocalipsis, y recuerden que cuando habla acerca del primer jinete, habla acerca de esa paz ficticia, ¿verdad? Y después se empiezan a desdoblar los sellos, y empiezan a marcar precisamente cuáles son los juicios. Aquí, al mismo tiempo y simultáneamente en la parte de arriba aparecen algunos eventos. Dice que Jesús, el Cordero, abre el primer sello, que es precisamente donde se mencionan los jinetes, y posteriormente también, de forma simultánea,
está el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo no se sabe exactamente en qué periodo de la gran tribulación, pero es durante la gran tribulación. En el cielo nuestro Señor estará juzgando ¿a quién? En ese tribunal, ¿a quién se juzga? A los santos. No se juzga para salvación, se juzga para recompensa. Es decir, nuestro Dios nos juzgará a cada uno de nosotros en base a nuestras obras que hicimos para bien y para extendimiento del reino de Dios. No será para juicio. ¿Pasaremos vergüenza? Claro que sí. Si usted, ¿verdad?, o yo no trabajamos para el reino de Dios, también en 1 Corintios nos habla precisamente Pablo de que pasaremos, seremos salvos como por fuego, porque nuestras obras no son lo suficientemente valiosas o no fueron con las motivaciones correctas. Más bien se habla de motivaciones. Y también aparecen las bodas y cenas del Cordero. Eso, aunque está puesto ahí, realmente surge casi al final de la 70ª semana de Daniel. Pero los eventos se van a dar durante ese periodo de los 7 años. Si te puedes situar más al centro, por favor. Ahí aparece el templo, ¿no? ¿Qué dice arriba? Está en el tribunal de Cristo, ¿verdad? Ok. Está en la mitad de la semana 70. Son 7 años, corresponde a 3 años y medio, ¿verdad? Y 3 años y medio posteriores, a los cuales los últimos 3 años y medio se le conoce como la gran tribulación. La tribulación y la gran tribulación. ¿Por qué se hace esta distinción? Porque los eventos del juicio van a ser más intensos, van a ser más fuertes. Nuestro Dios se va a manifestar de una forma, ¿verdad?, en la que, según la palabra de Dios, mostrará su ira contra el pecado y contra el anticristo, ¿verdad?, contra Satanás, contra el falso profeta y contra todos aquellos que le rechazaron. Y ahí aparecen algunas cuestiones, por ejemplo, la marca de la bestia, 666. Esta marca existirá, ¿verdad?, como un sello para poder identificar a aquellos que se unirán al anticristo, y esto les da facultad de poder comprar y vender. Hermanos, la globalización, lo que estamos viviendo, cuando se unifica la moneda, por ejemplo en Europa, y que cada vez toma más valor y más poder, ¿verdad?, las monedas más conocidas como el dólar y el euro, ¿verdad?, no sabemos si para entonces también tengan ese mismo nombre, pero se unificará la economía. Y eso no querrá decir que habrá mucha prosperidad, por el contrario, porque las plagas estarán precisamente llevando a una hambruna, y solamente tendrán acceso a aquellos que tengan la marca de la bestia. Entonces, cuando precisamente el Evangelio de Mateo habla que me diste de comer, ¿verdad?, me diste de beber, estuve en la cárcel, ¿verdad?, y si me visitaste, entonces nuestro Señor dice, venid, ¿verdad?, benditos de mi Padre, ¿verdad?, y van a gozar del cielo. Pero ese periodo precisamente se habla de aquellas personas que, siendo salvas durante la gran tribulación, ayudan a otros. También vemos aquí precisamente los juicios de las trompetas. Recuerden que cuando se abre el séptimo juicio, el séptimo sello da paso a las 7 trompetas. Y cuando se abre la séptima trompeta, va a dar paso a los 7 copas de la ira de Dios. Y en ese periodo es prácticamente lo que ya casi vamos a entrar. Ya estamos más allá de la mitad del Apocalipsis, 3/4 partes. Y las 7 copas va a ser un periodo fuertísimo de juicio de parte de Dios, directo, provocado por Él, pero rápido. Tanto así que dice que si sus días no fueran acortados, nadie sería salvo. Y entonces aparece un poco más acá otras imágenes. Las imágenes, si te puedes ir un poquito más, hermano. Ajá. Si ustedes se dan cuenta, aparecen los juicios de las 7 copas en la parte de arriba. La línea negra marca el final de los 7 años de la gran tribulación y aparecen varios eventos. Y el último, Armagedón. ¿Han escuchado esta palabra, verdad? No tiene nada que ver con la película, ¿verdad? Nada que ver. El Armagedón es la lucha final de nuestro Señor Jesucristo. La primera lucha de 2, Armagedón, final para dar precisamente fin al pecado y poder entrar al reino. Ahora, el reino de Dios se va a establecer en 2 etapas. La primera etapa, el reino milenial, y la segunda etapa, su reino eterno y absoluto
después de la segunda batalla, después de los 1000 años, y a esa guerra se le llama la guerra de Gog y Magog. Puedes cerrarlo, hermano. ¿Por qué mencionamos esto? Para que tengamos un panorama, hermanos. Para que tengamos un panorama. Antes de abrir Apocalipsis, no pierdan esa parte de la guía. Vayan a Malaquías. Creo que es necesario poder ir a Malaquías. Y está sencillo encontrar Malaquías. Se trata del último libro de ¿qué? Del Antiguo Testamento. Y vayan al último capítulo de Malaquías. Malaquías fue el último profeta del Antiguo Testamento. Y gracias a Dios, porque en la Reina Valera sí está ubicado como el último profeta del Antiguo Testamento después del posexilio, es decir, del exilio en Babilonia. Regresan, ¿verdad?, los judíos, pasan un buen periodo de años, y entonces Malaquías, Dios quiere utilizarlo como el último de sus profetas. El capítulo 4 es muy corto, pero ¿cómo dice el subtítulo? El advenimiento del día de Jehová. Dice el versículo número 1: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Terrible todo esto, ¿no? Pero el versículo número 2 dice: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada, hollaréis a los malos. Esto habla de que los pondrá por jueces de todos aquellos impíos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y hay una relación también con respecto a Moisés, porque Moisés es nombrado precisamente también en el Apocalipsis de alguna forma. Por ejemplo, el cántico de Moisés. Y hay una relación entre el juicio y Moisés. ¿Por qué? Porque a través de Moisés fue dada la ley, y la ley establece los estatutos, los parámetros, el estándar en la cual las personas justificadas en la sangre de Cristo pueden buscar la santidad, y están en búsqueda de santificarse cada día. Ahora recuerden que no estoy hablando de la santidad instantánea, la cual recibimos cuando nosotros creímos en Jesús, somos apartados, pero tenemos una responsabilidad delante de Dios de buscar la santidad progresiva, es decir, la santidad que nosotros, ¿verdad?, bajo el gobierno del Espíritu Santo podemos lograr cada vez con mayor fuerza. Y dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Malaquías está hablando ¿a quién? A Israel. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque precisamente habrá un grupo elegido de israelitas o de judíos durante la gran tribulación que creerán que Dios precisamente los va a proteger. Dice así, versículo 5: he aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ahora, precisamente este Elías, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo lo sitúa a través de la persona de Juan el Bautista. El capítulo 3, versículo número 2, capítulo 3, versículo 1 dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Este habla de Juan el Bautista. Así que vamos a situarnos nuevamente en Apocalipsis número 14. Ahora, hermanos, hemos hablado acerca de los mensajeros que va a haber por parte de Dios durante la gran tribulación. Ya hablamos acerca de los dos testigos que vendrán con gran poder haciendo señales, pero serán muertos, serán colgados en medio de la plaza en Jerusalén, y después de 3 días van a resucitar y el Señor los va a llevar. Esto es nuestro Dios, ¿verdad?, en su soberanía, así lo quiere, pensando el anticristo, pensando Satanás, ¿verdad?, que han vencido a estos mensajeros, pero la realidad es que su mensaje va a ser tan poderoso, su manifestación de la resucitación, y cumpliendo la profecía que se menciona precisamente en el Apocalipsis,
pues Dios les va a resucitar. Pero hay otro grupo, los 144,000, 12,000 de cada tribu de Israel. Y curiosamente, cuando se menciona, ¿verdad?, estos 144,000 en una forma anterior, en capítulos anteriores, no se menciona la tribu de Dan. Esto es curioso, si no se mencionan las dos tribus que salieron del linaje de José. Esto, bueno, no hay una interpretación por parte de la palabra de Dios que nos diga con exactitud por qué no aparece Dan. Algunos piensan que probablemente, ¿verdad?, de ahí pueda salir quizás el anticristo, no lo sabemos, pero es simple especulación. Así que vámonos a lo que dice precisamente esto. Otra de las cosas que tenemos que entender es que va a empezar el juicio posterior, 14, después en el 15, ya en el 16 se va a hablar de las 7 copas de la ira del Señor. Debemos entender que nuestro Señor trata con el pecado de dos formas diferentes. ¿Por qué digo esto? El hombre tiene una naturaleza caída y por tanto el hombre, ¿verdad?, no hay un justo, dice en Romanos, ni a un uno, no hay quien haga el bien. Así que el hombre necesita salvación. Y la primera forma en la que Dios trata con el pecado del hombre es otorgando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Porque en Jesucristo Dios emite su juicio contra el pecado. Nada más que es depositado nuestro pecado, ¿en qué? En nuestro Señor Jesucristo, sobre nuestro Señor Jesucristo, y Él precisamente es la propiciación por nuestros pecados. Y la segunda forma que trata con el pecado es a través de la muerte física y la muerte espiritual, es decir, de todos aquellos que rechazan el plan de Dios y serán juzgados y serán lanzados al lago de fuego. Así que este capítulo empieza así. Después mire ella aquí el cordero, refiriéndose a quién, a Jesús, el cordero que estaba en pie sobre el monte de Sion. Se me olvidó ver mi tabla. Ahora, hermanos, cuando hablamos acerca del monte de Sion, estamos hablando de Jerusalén. Sion es otro nombre que recibe la ciudad de Jerusalén, la ciudad del gran o de nuestro gran Dios. La Biblia la describe a Jerusalén como la ciudad santa, como la ciudad de nuestro Dios, y en un futuro como la nueva Jerusalén. No pierde la identidad con respecto a su nombre, ¿verdad? Y en esta tierra pues existe Jerusalén, y ha existido desde tiempos muy remotos. Uno de los primeros nombres que fue es Salem, la ciudad de paz. Ahora, hermanos, no debemos nosotros de pensar que el hecho de que a veces podamos incluir a Jerusalén, ¿verdad?, y orar por Jerusalén, de hecho, ¿verdad?, Jeremías dice que debemos orar por Jerusalén, estemos adorando a una ciudad. No se trata de adorar a una ciudad, sino a la ciudad que representa el centro de adoración para los israelitas en su momento, porque ahí se debería de adorar. En el templo estaba en Jerusalén, y uno de sus nombres es Sion. La clase pasada me referí que Jerusalén es el nombre que más se repite en relación a un lugar en la Biblia, y el segundo, paradójicamente, es Babilonia, ¿verdad? Esa parte de la cual nosotros hablamos que es confusión y que será la sede de la religión falsa, una religión ecuménica que precisamente estará durante ese tiempo y estará controlada por el mismo anticristo. ¿A qué me refiero ecuménica? A que recibirá cualquier clase de doctrina dentro precisamente de su línea o su dirección doctrinal. Aceptará cualquier cosa y obviamente no va a ser la doctrina bíblica. Para ese tiempo la iglesia ya habrá sido arrebatada. Y ya habíamos mencionado que hay una verdad, precisamente una religión que se identifica con eso y que da mucha fuerza. De hecho, ¿verdad?, el día de ayer estuve dando clase en pues es un instituto de forma oficial ahí en la misión de Actopan, ¿verdad? Estoy dando la clase precisamente de bibliología. Y surgió una pregunta que no iba con el tema de bibliología, pero surgió, ¿verdad? Y uno de los alumnos me preguntó: hermano, ¿por qué en este momento hay pastores evangélicos que están yendo a rendir honor al cuerpo del Papa? Pues es una pregunta que solamente van a poder contestar aquellos que van, ¿no?
pero en forma general podemos decir que se deben a motivaciones y falta de convicciones. Porque no solamente ellos, también algunos líderes musulmanes están presentándose. Y esto, ¿verdad? Porque están, y debemos nosotros de saber, es un reconocimiento que tenemos, pero es un reconocimiento totalmente mundano. Es una persona de mucha importancia la que murió, ¿no? Y el que le va a venir a sustituir. Pero hermanos, todo va enfocado ¿a qué? A que Dios está controlando el escenario final, en el cual sucederán todas estas cosas. Dice que ahí en el monte de Sión, y dice que estaba el Cordero en pie, y con él 144,000 que tenían el nombre de él. ¿De quién? De Cristo, del Cordero. Y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo, como estruendo de muchas aguas. Como estruendo de muchas aguas, se puede traducir como una catarata. Como cuando cae agua de una gran altura, ¿cómo se oye? ¿No? Si ustedes han ido cerca de una cascada, una catarata, pues prácticamente ni siquiera se puede hablar, ¿no? Porque no pasa el sonido, está demasiado fuerte. Dice, como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Qué interesante, ¿no? Porque normalmente a veces a las personas las llegan a pintar con arpas, ¿no? Cuando se van al cielo. Pero cuando habla acerca de arpistas, hermanos, ¿saben qué nos está diciendo aquí? Que es precisamente todo un escenario de adoración. Aquí se está mostrando adoración al Cordero y al Padre. Y los artistas, ¿verdad? Es una representación de adoración a nuestro Dios. Y además se cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. La palabra redimir quiere decir también rescatados de la tierra. Ya cumpliendo su labor, nuestro Dios los rescata, ¿verdad? Y están precisamente ahí en Sion de forma física. ¿Y qué es lo que precisamente están haciendo? Están adorando al Cordero. Pero es algo interesante que este cántico solamente los van a cantar precisamente ellos. Esto es una bendición, ¿verdad? Para ellos. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. Ya vimos esas características, pues son vírgenes. Dios quiso que ellos se mantuviesen sin contacto sexual con ninguna mujer precisamente por el ministerio tan importante, tan riesgoso que va a ser el predicar el evangelio del reino durante la gran tribulación. Dice, estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. No me voy a profundizar ahí porque quiero llegar precisamente hasta las 2 ciegas. Pero sin embargo aquí entonces aparece el mensaje de 3 personajes, que son 3 ángeles. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este es otro mensajero. Un mensajero fuera de lo común. Porque podemos notar que la palabra ángel, ¿verdad?, se refiere a un mensajero, porque eso es lo que se traduce como ángel. El mensajero es un ser celestial que va a predicar el evangelio y va a hacerlo en todo rincón de toda la tierra. Es la última oportunidad para los moradores de la tierra de poder conocer el evangelio y ser salvos. En Mateo 24 Jesús refiere, ¿verdad?, que todas estas cosas se dan, pero es necesario que antes sea predicado el evangelio en todo el mundo. Y si no se entiende al contexto de toda la escritura, algunos podrían interpretar que cuando decía eso, Jesús decía, pues no va a haber el arrebatamiento hasta que sea predicado el evangelio. Y entonces estamos muy tranquilos. ¿Por qué? Porque todavía hay tribus que todavía no son alcanzadas, que todavía hay tribus donde no se conoce el evangelio, que a pesar de que la Biblia ha sido traducida a muchos idiomas, todavía, ¿verdad?, hay vacíos en nuestra tierra. Pero si lo vemos en base al contexto, es aquí donde se cumplen las palabras de Jesús, que todo el evangelio va a ser predicado en todo el mundo. Así que no nos podemos dormir, ¿verdad?, en nuestros laureles y pensar que nuestro Señor Jesucristo está reteniendo su promesa.
De hecho, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que lo ven como tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Y por qué es paciente para con nosotros, que somos las personas salvas? Bueno, porque tenemos una misión. No queriendo que nadie se pierda. No queriendo que nadie se pierda. Ahora, para que llegue el reconocimiento de la verdad es necesario que nosotros prediquemos. Así que, hermanos, diciendo el versículo número 7, diciendo a gran voz, este es el mensaje del ángel: temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Es tremendo este mensaje, porque ya es un mensaje de juicio. Y para que la persona voltee y diga, a través de todo lo que ya ha sucedido, y entonces reflexione y vea precisamente en una perspectiva global de que eso está sucediendo porque Dios lo está permitiendo, entonces llegará a sus conciencias el mensaje de que debo de temer a aquel que es el creador de todas las cosas. En una conversión de fe, precisamente ¿por qué? Porque el juicio ya está por llegar. De hecho dice, la hora de su juicio ha llegado. Es decir, ya es de forma inmediata para este momento que nuestro Señor está ejerciendo su juicio a través de las 7 copas de la ira de Dios. Y aparece otro ángel. Y cuando dice otro ángel se refiere a un ángel diferente al primero. Otro ángel, dice, le siguió diciendo, ha caído Babilonia. Esa Babilonia en el capítulo número 17. Y en el 17 se menciona el detalle de cómo era esa Babilonia. La gran ciudad ya cayó, dice, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ese es el segundo ángel. Y ya no vamos a entrar mucho en eso, porque ya vimos que precisamente Babilonia va a ser destruida. Es el sistema religioso mundial. Y aparece otro ángel. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, ¿cuál es el juicio? Él también beberá del vino de la ira de Dios. Ese vino que va a estar representado con las copas de la ira. Él también beberá. Que ha sido vaciado puro en el cáliz. Cuando dice que ha sido vaciado puro, quiere decir que es sin contaminación, es completo, es refinado, como un buen vino, pero en este caso es la representación de la ira de Dios, completa, sin ningún miramiento, sin ninguna situación en la que nuestro Dios, que ya ha mostrado misericordia a través de todos los siglos, en ese momento diga: ay, no, pobrecitos. No, el juicio de Dios ha llegado. Su paciencia se habrá acabado. Así que dice precisamente aquí que ha sido vacío puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. Es el futuro de los impíos. Será atormentado con fuego y azufre. Y el humo de su tormento sube, ¿por qué? Por los siglos de los siglos. El hombre fue creado para ser eterno. El hombre creyente será eterno a través de la sangre de Cristo. Y el hombre impío tendrá una eternidad fuera de la presencia de Dios y en sufrimiento, que es ¿cómo se llama? Azufre y fuego. Nuestro Dios prometió, ¿verdad?, allá en la dispensación del gobierno humano a Noé, que no destruiría el mundo a través de agua, pero sí prometió que lo va a destruir a través de fuego y azufre. Dice el versículo número 11: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo, hermanos. Es tremendo. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos. ¿De qué santos? Los que estarán durante la gran tribulación. Están pacientes. Algunos morirán, muchos morirán. Otros permanecerán vivos para pasar al milenio también. Pero aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Yo oí una voz desde el cielo que decía: escribe,
Y observen la bienaventuranza. Por cierto, el Apocalipsis tiene 7 bienaventuranzas. Esta es una de ellas. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Es decir, todavía un pequeño tiempo en donde los salvos de la gran tribulación, algunos podrán llegar a morir. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de ellos? Que son bienaventurados. Bienaventurados. Y qué interesante, porque es una de las porciones en las cuales podemos entender que la muerte de una persona creyente es una bienaventuranza para él mismo. ¿Por qué? Porque estaremos con nuestro Dios. Dice: la tierra es cegada. Cuando hablamos acerca de aquí de la tierra es cegada, dice precisamente el versículo número 14: miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante a ¿quién? Al Hijo del Hombre. Lo que está viendo Juan, dice que está viendo una nube blanca. La nube, hermanos, tiene una relación, ¿verdad?, importante precisamente con la venida del Señor, incluso con su ascensión. Y ahí en el libro de Hechos, capítulo número 1, menciona que lo vieron que ascendió sobre una nube. Él viene en el arrebatamiento en una nube. Y dice que nosotros estaremos en las nubes con Él. Y otra de las cosas que se menciona con respecto a la nube, se menciona también en el Antiguo Testamento. La nube representaba la Shekinah, que era la nube que cubría el tabernáculo y la que los guiaba durante el día al pueblo de Israel durante los 40 años que estuvieron en el desierto. Esa nube representa la gloria de Dios. La palabra Shekinah, ¿verdad?, tiene dos significados. Una de ellas es precisamente una nube que alumbra prácticamente, pero otro significado significa morada, es decir, donde mora Dios. En ese momento era lo que los judíos interpretaban cuando estaba ahí la nube. ¿Recuerdan el monte Sinaí? ¿De qué se cubrió? De nubes, cuando estaban dados también los 10 mandamientos. Hay una relación con respecto a eso, y no se trata de las nubes que son parte precisamente de ¿cómo se llama?, del efecto, ¿verdad?, del vapor del agua. Porque a veces vemos las nubes, pues a lo mejor ahí está. No, se trata de una nube especial. Una nube de gloria. Una nube de gloria. Y eso es porque Dios así lo quiere manifestar. Ahora, en realidad, hermanos, si nos ponemos a pensar, es bastante lógico, porque nuestro Dios habita, ¿verdad?, en el tercer cielo. Ahora, hermanos, ahí menciona precisamente a y este sentado al Hijo del Hombre. Este es uno de los nombres que recibe nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque precisamente indica lo que Él vino a hacer a través de su encarnación. Tiene una identidad y una relación con el ser humano a través de que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia. ¿De qué? Y verdad. Ahí va a decir el poder. Y verdad. Ahora, entonces nuestro Señor está precisamente identificado como el Hijo del Hombre. Pero aquí dice que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Hermanos, representa reino y juicio. El Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, tiene una corona. La palabra para corona aquí es estéfanos. Esa palabra estéfanos es una corona que se le da al vencedor. Hay otra palabra que se le da a la corona de un rey que por derecho le pertenece, y también a nuestro Señor, ¿verdad?, le pertenece por derecho, pero aquí como vencedor. Y no es precisamente que haya vencido a Satanás, no es precisamente eso, sino la hora de haber vencido a la muerte, la cual, ¿verdad?, nuestro Señor, Pablo, expresa de esta forma y lo dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, y dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo ya venció la muerte. Y entonces, precisamente está ahí con una hoz aguda. Y observen, y del templo salió otro ángel. Aparece otro ángel más. Ahora, ¿por qué aparecen tantos ángeles en el Apocalipsis, hermanos? Porque ellos llevan a cabo las órdenes de Dios y tienen injerencia
en cumplir las órdenes a través precisamente de los juicios de Dios. Así que aparece otro ángel y dice, clamando a gran voz. Ahora, este ángel no es que esté dándole una orden a Cristo, está llevando el mensaje del templo celestial. ¿Y quién está en el templo celestial? El Padre. Por eso menciona ahí al templo, no es el templo terrenal. Dice, y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. ¿Y qué le dice? Mete tu hoz. Yo no sé manejar una hoz. No sé si alguien aquí haya manejado una hoz. Sí. Ajá, ¿tú sí? Sí, con mi abuelo. Ah, muy bien. Tiene bastante filo, ¿verdad? Bastante, tiene como sierritas, o sea, está así, Ajá. tiene filo y como dientitos. Como dientitos. Yo cuando he visto alguna toma, ¿verdad? Lo que veo es que al momento de dar solamente un movimiento completo semicircular, Bueno, hay una que es la sí, se la guadaña. llevan completa. Hay una que es la guadaña, está grande, pero la otra nada más es como así una curva con un mango. Se agarra la hierba y se corta. Pues ambas sirven para la ilustración que está haciendo. Esta metáfora hermosa. Porque él precisamente va a meter tu hoz. Y dice así, y ciega. Porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Ahora, hermanos, tanto en esta ilustración que utiliza precisamente en Apocalipsis, son dos ilustraciones desde el aspecto precisamente agrario o del campo, porque uno se trata sobre una siega y el otro se trata sobre la vendimia, sobre cortar las vides o las uvas. Es la siguiente que vamos a ver. Pero el concepto precisamente que utiliza nuestro Dios de ese oficio del campo era perfectamente entendido por ellos, por los judíos de ese tiempo. Yo le digo, no sé manejar una hoz. Entonces, si alguien ni siquiera sabe qué es una hoz, va a decir, bueno, ¿de qué se trata? Entonces era necesario explicar esto, ¿no? Y en realidad lo que podemos nosotros apreciar, ¿verdad?, con respecto, es que nuestro Señor está haciendo una acción, la acción de cegar. ¿En qué momento se ciega? Cuando la mies ya está madura. La interpretación, de acuerdo al contexto, tiene que ver desde dos líneas. Una de ellas es que va a cegar y va a proteger a su trigo. ¿Recuerdan este pasaje? Vayan a Mateo 13, 36 al 46. Así es. Mateo 13, 36 al 46. ¿Mateo 13? Sí. Mateo 13 habla de todas las parábolas, la parábola del sembrador, la parábola de la tribu extraña, la parábola de la mostaza, la de la levadura, el tesoro escondido y varias. Pero cuando habla precisamente acerca del trigo y la cizaña, él se encarga de explicarla. Y el versículo 36, de hecho, tiene su título. Jesús explica la parábola de la cizaña, la parábola que había narrado en el versículo 24 al versículo número 30. Y esto lo explica también por la gran importancia que tiene de que sus discípulos supiesen apreciar de qué estaba hablando Jesús. Dice el versículo 36, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Se acuerdan también la parábola del sembrador? Que salían a sembrar, ¿verdad? Así es. Dice, el Hijo del Hombre. Esta es la primera referencia también muy relacionada a lo que dicen en este capítulo de Apocalipsis 14, que en las nubes será el Hijo del Hombre. El 38. El campo es ¿qué? El mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Observen, dice los hijos del reino, refiriéndose a Israel. Y la cizaña son los hijos del malo. ¿Y aquí quién es el malo? Satanás. El enemigo que la sembró es el diablo, el mismo diablo. La ciega, ¿qué es? El fin del siglo. No refiriéndose a los 100 años donde estaba viviendo, está refiriendo al fin de todas las cosas. Y los segadores son los ángeles.
De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos, ¿qué? Resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Recuerdan Malaquías que leímos? Acerca también de que resplandecerán como el sol. Dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Este pasaje no es el arrebatamiento. Este pasaje es la última cifra. Cuando nuestro Señor Jesucristo ahí, precisamente en Apocalipsis número 14, y regresen ahí, está hablando acerca precisamente de este primer juicio. Está diciendo precisamente con respecto a esto. Tiene relación en este sentido. ¿Por qué quiere meter la hoz? ¿Y por qué quiere proteger a los salvos de la gran tribulación, especialmente a su pueblo? ¿Por qué? Porque van a empezar los 7 juicios de la ira de Dios. Él los va a proteger en ese tiempo. Obviamente Satanás se va a enfurecer y va a querer hacer guerra contra Jesús, ¿verdad? Y ese es otro tema que vamos a ver. Porque al final y al cabo va a ser cuando Satanás es arrojado del cielo y ya no tendrá oportunidad nuevamente de presentarse delante de Dios como nuestro acusador. Y entonces precisamente usted mete la hoz en la tierra y la tierra es cegada, es separada, es llevado los salvos a un lugar seguro y los impíos van a ser sometidos a juicio. El siguiente juicio, salió otro ángel del templo que está en donde? En el cielo. Aquí ya es más claro, ¿verdad? Es el templo del cielo. Y viene otro ángel con otro mensaje. Tenían también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo, y cuando se habla de fuego es juicio. Dice que tenía la hoz aguda diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas. ¿En dónde? En el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. ¿De qué ciudad? Jerusalén. Y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Este juicio es la batalla de Armagedón, donde Dios vendrá con poder y destruirá a todos sus adversarios. Va a ser solamente cuestión de un tiempo muy corto, probablemente estemos hablando quizás hasta minutos, pero la razón es que toda la gente que se opone a nuestro Señor en ese momento, ya después de haber pasado precisamente incluso las copas de la ira, en esa última copa, nuestro Señor bajará y entonces hará justicia. Y la sangre llegará hasta los frenos de los caballos. Si usted conoce un caballo, pues yo creo que más o menos nuestra altura llega al freno si el caballo está bien en pie, ¿no? A partir de su cruz. Creo que sí. Más o menos. Cuando habla acerca precisamente de 1600 estadios, estará hablando quizás alrededor de unos 300 kilómetros. Es lo que precisamente en la profecía de Juan. ¿Por qué? Porque nuestro Dios está acabando con todos los impíos de toda la tierra. Eso es tremendo. Y ya estaremos viendo, ¿verdad?, precisamente más a detalle de qué se tratan las 7 copas de la ira de Dios. Algunas son parecidas a algunos eventos anteriores, pero son de mayor magnitud. La palabra de Dios dice que las personas, y ya lo estaremos viendo solamente para evitar, sus pieles serán derretidas como cera. O sea, ese es precisamente lo que nos está hablando acerca del juicio del día del Señor. Del día del Señor. Así que, hermanos, aprendiendo acerca de la profecía, y gracias a Dios porque Dios la revela, podemos entender que tenemos una gran responsabilidad. A veces somos movidos a misericordia cuando vemos un niño que está en la calle pidiendo dinero. A veces somos movidos a compasión cuando vemos que alguien está pasando por una situación difícil de violencia familiar.
porque alguien ataca, ¿verdad? De forma inesperada, como ha sucedido, ¿verdad? Una escuela o una mezquita o una iglesia, ¿verdad? Pero no nos imaginamos en realidad lo que deberíamos de ser movidos en misericordia y compasión a través de ese juicio venidero. Puede estar a la puerta, no lo sabemos, solamente en la sabiduría de nuestro Dios, porque Él solamente conoce el día y la hora. Pero yo creo que deberíamos de pensar que más nos valdría que nos encuentre ocupados y velando, porque la venida del Señor está cerca. Vamos a orar y vamos a terminar. Padre bendito, Señor, te doy muchas gracias por tu palabra. Y Padre, sin tu ayuda y la ayuda del Espíritu Santo, sería imposible, Señor, explicar muchas cosas, Padre, de la profecía. Tu siervo no es digno. Tu iglesia, Señor, compuesta de personas falibles, tampoco es digna. Pero, Padre Santo, por tu inmensa misericordia y por tu gran amor que nos tienes, Señor, y al enviar al Espíritu Santo, creemos, Señor, en la iluminación que proviene de ti. Es claro que tenemos que escudriñarla, es claro que tenemos que estudiarla, pero al final y al cabo, Señor, es quien tú diriges las palabras, quien tú mueves, Señor, tú eres quien mueve el corazón, la mente. Quizás puedan pasar, Señor, tiempo en que no nos acordemos de algunos conceptos o detalles de todo lo que estamos estudiando, pero no permitas que se nos olvide que tenemos una responsabilidad de predicar. Y Padre bendito, pues solamente nos queda decirte que toda la gloria, toda la honra, sean para ti por todos los siglos. Amén.